Hola, buenos días, Dios te bendiga. Bienvenido al día 195 de nuestro devocional. El título de hoy es ¿Por qué y cómo adorar? En su libro La visión y el voto, Pete Craig cuenta cómo un distinguido crítico de arte estaba estudiando un bellísimo cuadro del maestro renacentista italiano Filippino Lippi en la Galería Nacional de Londres. Estuvo allí contemplando aquella obra del siglo XV, observando a María sosteniendo al niño Jesús en su regazo, con los santos Domingo y Jerónimo arrodillados cerca de ellos. Sin embargo, había algo en la obra que le preocupaba. No había duda de la habilidad de Lippi, su uso del color o la composición. Pero las proporciones de la imagen parecían un poco equivocadas. Las colinas en el fondo parecían exageradas, como si se fueran a salir del cuadro y fueran a caer al piso pulido de la galería en algún momento. Los dos santos arrodillados se veían raros e incómodos. El crítico de arte Robert Cumming no fue el primero en criticar el trabajo de Lippi por su pobre perspectiva, pero pudo ser el último en hacerlo, porque en aquel momento tuvo una revelación. De repente se le ocurrió que el problema podría ser suyo. La pintura nunca había sido pensada para estar en una galería. La pintura de Lippi había sido encargada para colgarse en un lugar de oración. El decoroso crítico cayó de rodillas ante el cuadro en la galería pública. De repente vio lo que las generaciones de críticos de arte habían pasado por alto. Desde su nueva perspectiva, Robert Cumming descubrió una pieza perfectamente proporcionada. El primer plano se había movido naturalmente al fondo, mientras que los santos parecían asentados. Su incomodidad, como la pintura misma, se había convertido en gracia. Ahora, María lo miraba directamente de forma atenta y amable mientras él se arrodillaba a sus pies entre los santos Domingo y Jerónimo. No era la perspectiva de la pintura la que había estado equivocada durante todos aquellos años. Era la perspectiva de la gente que la miraba. Robert Cumming, de rodillas, encontró una belleza que Robert Cumming, el orgulloso de arte, no podía. La pintura solo cobraba vida para los que estaban de rodillas en oración. La perspectiva correcta es la posición de adoración. Número 1. Descubre las bendiciones de la adoración. Vamos a leer Salmos 84 del 8 al 12. Dice: Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Oh Dios, mira con favor al Rey, nuestro escudo. Muestra bondad a quien has ungido. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. No hay nada en este mundo que se compare con adorar a Dios, andar en una relación cercana con Él y disfrutar de su favor. Esto es lo que el salmista ora cuando dice: Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Este salmo completo es acerca de las bendiciones al adorar a Dios en su morada, que durante aquel periodo era el templo de Jerusalén. Aquel que mora en la casa de Dios es bendecido y siempre te está alabando, dice el versículo 4. Aquí el salmista dice que prefiere pasar un día en la presencia de Dios que 1000 en cualquier otro lugar. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Adorar a Dios es experimentarlo como sol y escudo, como dice el verso 11 de este
capítulo, bañándonos en su luz y calidez, y su escudo que nos defiende del mal. El salmista ora por ello, pues sabe lo maravilloso que es. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Señor, te adoro hoy. Un día en tu presencia es mejor que 1000 en otro lugar. Ayúdame a seguir confiando en ti y a adorarte. Número 2. Adora solo a Dios. Leamos Romanos 1, 18 a 32. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron, con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Con el tiempo acabas convirtiéndote en aquello que adoras. Si adoramos ídolos sin valor, nuestras vidas se vuelven inútiles. Si adoramos a Dios, finalmente llegaremos a ser como Él. En este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo comienza a revelar lo que ha ido mal en el mundo. El corazón del problema es que la humanidad ha estado adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Por supuesto, Dios se había revelado específicamente a la nación judía, pero ¿y los que nunca habían oído las buenas noticias? El argumento de Pablo es que nadie tiene excusa. Dios se ha revelado en su creación. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra,
por medio de todo lo que Dios ha creado. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios, dice el verso 19 y 20. Este conocimiento de Dios es solamente parcial y limitado, pero como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Esto está en Salmos 19:1. Solo tenemos que mirar el mundo creado para saber que tiene que haber un Dios. El problema con el mundo es que a pesar de esta revelación de Dios, dice Romanos 1:21, no quisieron adorarlo. No lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. En cambio, rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Por ello, el apóstol Pablo escribe en el versículo 24, 26 y 28, Dios los entregó. Es decir, Dios permitió que siguiéramos a nuestro propio camino para que por fin pudiéramos aprender acerca de las terribles consecuencias que traen. En última instancia, la vida alejada de la adoración a Dios es inútil. Como está escrito en The Message, es sin Dios y sin amor. Como no quisieron reconocer a Dios, Él a su vez dejó de insistirles y los dejó andar sueltos. Y entonces todo el infierno se desató. A medida que la adoración a Dios entra en declive, la moralidad de la sociedad se deteriora como consecuencia. No debemos sorprendernos de que muchas de las cosas descritas en este pasaje hayan sucedido en nuestra nación como consecuencia del declive de la adoración a Dios. Si quieres mantenerte en la perspectiva correcta, mantén tus ojos fijos en Jesús y sigue adorando y sirviendo al Creador. Señor, oramos para que nuestra sociedad sea parte de adorar las cosas creadas y sea restaurada la adoración solo a ti, nuestro Creador. Número 3. Ora por la restauración de la adoración. Leamos 2 de Reyes 24, 8 al 20. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Neusta y era hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que su padre. Durante el reinado de Joaquín, los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron contra Jerusalén y la sitiaron. El propio Nabucodonosor llegó a la ciudad durante el sitio. Entonces el rey Joaquín, junto con la reina madre, sus consejeros, sus comandantes y sus oficiales, se rindieron ante los babilonios. Durante el 8º año de su reinado, Nabucodonosor tomó a Joaquín prisionero. Como el Señor ya había dicho, Nabucodonosor se llevó todos los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Sacó todos los objetos de oro que el rey Salomón había puesto en el templo. El rey Nabucodonosor se llevó cautiva a toda la población de Jerusalén, unas 10,000 personas en total, incluso a los comandantes y a los mejores soldados y a los artesanos y a otras personas habilidosas. Solo dejaron en el país a la gente más pobre. Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín junto con la reina madre, las esposas del rey, sus funcionarios y las personas más influyentes de la sociedad de Jerusalén. También desterró a 7,000 de los mejores soldados y a 1,000 artesanos y a otras personas habilidosas, todos fuertes y aptos para la guerra. Después, el rey de Babilonia puso en el trono a Matanías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey y le cambió el nombre a Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Amotal y era hija de Jeremías, de Libna. Sin embargo,
Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que Joacim. Estas cosas sucedieron debido al enojo que el Señor tenía contra la gente de Jerusalén y de Judá, hasta que, finalmente, los expulsó de su presencia y los envió al destierro. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 25. Dice: Así que, el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, los soldados esperaron hasta la caída del sol y escaparon por la puerta que está entre las dos murallas detrás del jardín real. Entonces se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. Hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. El 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capital de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. Pero el capitán de la guardia permitió que algunos de los más pobres se quedaran para cuidar los viñedos y los campos. Los babilonios hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban al frente del templo del Señor, las carretas de bronce para llevar agua y el enorme tazón de bronce llamado el mar. Y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los recipientes para la ceniza, las palas, las despabiladeras de las lámparas, los cucharones y todos los demás objetos de bronce que se usaban para realizar los sacrificios en el templo. El capitán de la guardia también se llevó los recipientes para quemar incienso y los tazones y todos los demás objetos de oro puro o de plata. El peso del bronce de las dos columnas, el mar y las carretas para llevar agua era tanto que no podía calcularse. Estos objetos se habían hecho para el templo del Señor en tiempos de Salomón. Cada columna tenía 8 metros con 30 centímetros de alto. El capitel de bronce en la parte superior de cada columna era de 2 metros con 30 centímetros de alto y estaba decorado alrededor con una red de granadas hechas de bronce. Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó consigo como prisioneros al sumo sacerdote Seraías, al sacerdote de segundo rango Sofonías y a los 3 porteros principales. De la gente que seguía escondida en la ciudad, se llevó a un oficial que había estado al mando del ejército judío, a 5 de los consejeros personales del rey, al secretario principal del comandante del ejército, quien estaba a cargo del reclutamiento, y a otros 60 ciudadanos.
Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó a todos ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla. Allí, en Ribla, en la tierra de Hamat, el rey de Babilonia, mandó que los ejecutaran a todos. Así que el pueblo de Judá fue expulsado de su tierra y llevado al destierro. Luego el rey Nabucodonosor nombró gobernador sobre la gente que había dejado en Judá a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán. Cuando todos los comandantes del ejército y sus hombres se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, fueron a verlo a Mizpa. En ese grupo estaban Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, el netofatita, Jesanías, hijo del Maacateo, y todos sus hombres. Gedalías les juró que los funcionarios babilónicos no querían hacerles ningún daño. No les tengan miedo, vivan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia y todo les irá bien, les prometió. Después, a mediados del otoño de ese año, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, quien era miembro de la familia real, fue con 10 hombres a Mizpa y mató a Gedalías. También mató a todos los judíos y babilonios que estaban con él en Mizpa. Entonces toda la gente de Judá, desde el menos importante hasta el más importante, junto con los comandantes del ejército, huyeron despavoridos a Egipto, porque tenían miedo de lo que pudieran hacerles los babilonios. En el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel el 2 de abril de ese año. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a la de los demás reyes exiliados en Babilonia. Le proporcionó a Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Ok, leímos 2 de Reyes 25, del 1 al 30, y todos los pasajes que he leído son de la versión NTV. A veces, al observar nuestra sociedad, parece que estamos en una especie de exilio. También puede parecer que la iglesia se está derrumbando. En este pasaje vemos que el pueblo de Dios ha pasado por tiempos desesperados en el pasado, pero vemos que hay esperanza para el futuro. Al final del libro de Reyes leemos las terribles consecuencias de una nación que ha hecho exactamente lo que el apóstol Pablo describe en nuestro pasaje del Nuevo Testamento de hoy. Se habían apartado de adorar a Dios para adorar a los ídolos, es decir, cosas creadas. Como resultado de esto, vemos la destrucción de Jerusalén y su templo, y vemos a la gente yendo al exilio. Durante el reinado de Joaquín, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Los líderes del pueblo fueron llevados al exilio. El siguiente rey fue nombrado por el rey de Babilonia. Sedequías no era mejor y las cosas iban de mal en peor, ya que Nabucodonosor nuevamente sitió Jerusalén. Esta vez el resultado fue aún más devastador. Nabucodonosor le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Y el pueblo fue llevado al exilio, como decía este capítulo 25, verso 11. Judá fue al exilio, huérfano de su tierra. Está escrito: el Señor en su ira los echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. Todo esto tiene que leerse junto con los libros de los profetas Jeremías y Ezequiel. Ellos profetizaban aquel momento. Podemos ver específicamente Jeremías capítulo 13, verso 18 y los capítulos 39 y 52. También Ezequiel capítulos 12 y 24. La mayor pérdida para el pueblo de Dios fue la destrucción del templo.
Ese era el lugar donde adoraban a Dios y experimentaban su presencia. La peor consecuencia del exilio fue que fueron echados de su presencia. Sin embargo, el libro de Reyes termina con un pequeño rayo de esperanza. Joaquín, rey de Judá, fue puesto en libertad por el rey de Babilonia en el año 37 de su exilio y es invitado a comer regularmente en la mesa del rey. El exilio no va a durar para siempre. Aquí da una nota de anticipación de las cosas buenas que están por venir. El pueblo de Dios regresará del exilio y reconstruirá el templo y comenzará a disfrutar de la presencia de Dios y adorarlo una vez más. Señor, clamamos por la restauración y el avivamiento. Restaura tu iglesia en este país y reavívanos de nuevo. Oro para que nuestra nación se vuelva a ti, vuelva a adorarte, que disfrute de tu presencia y que de rodillas ante ti vea las cosas desde la perspectiva correcta. Pipa añade sobre el Salmo 84:11, que dice: el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Dice: he estado reflexionando sobre esto. Es maravilloso que el Señor no negará ningún bien. Aunque a veces desearía que hubiera dicho a quienes hacen lo que no está tan mal, porque lo que es correcto me parece un estándar muy alto. Es por eso que necesitamos la cruz, porque no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Bien, hasta aquí llega el devocional del día 195 y espero que sigamos adelante reflexionando y poniendo en práctica todo lo que aprendemos y lo que Dios nos dice a través de su palabra. Dios te bendiga.